Deben un segundito, voy a poner a cargar mi celular y ya. Listo, perfecto. Bueno, entonces démosle inicio al tema. Entonces, como les comentaba Elena, esta charla digamos que tiene varios aspectos, no es solamente como la negociación como tal, sino todas las cosas que ustedes tienen que saber a la hora de esas negociaciones de levantamiento de capital, incluso cuando no sea, digamos, el levantamiento de capital tradicional de Venture Capital, también hay formas más tradicionales de hacerlo, la idea es que abarquemos todo eso en la charla de hoy para los emprendimientos de ustedes. ¿Listo? Pues nada, como les contaba un poco Lena, mi presentación es que pues sí, soy abogado de la Universidad de los Andes, hice parte de mis estudios en políticas públicas y en estudios sobre el desarrollo, que me terminaron, digamos, sirviendo después para entender un poco más el ecosistema startups, incentivos, y hoy en día trabajamos también de ese lado, con asociaciones como Colombia FinTech, para ayudar a promover legislación positiva para emprendimiento. Y pues sí, lo que les decían, trabajé en M&A un año y medio, casi dos, y después me pasé pues, a Filo, donde hoy en día desempeño como el líder de la parte de Colombia. Entonces, para darles un poco de contexto de la situación, pero también más que todo de lo que hace Filo. Filo nace hace unos 5 o 6 años con nuestro CEO Camilo Gómez, que también es abogado de la Universidad de los Andes. Y él se encuentra con que hay un nicho de emprendedores que están enfrentándose por primera vez al mundo del levantamiento de capital, de los contratos en Estados Unidos, de estos modelos tecnológicos que no se habían visto antes en Colombia y que pues, evidentemente la regulación está bastante detrás, con muchos problemas legales. Y decidió montar Filo como una respuesta a esto. Parte del tema es que uno ve en el mercado las razones de fallas de las startups y digamos que este tipo de gráficas yo siempre soy un poco escéptico frente a cómo sacan esos números, pero lo que nosotros vemos también es que temas legales y regulatorios pues sí suelen ser un problema por lo menos al inicio cuando no hay guidelines claros de qué se debería estar haciendo o el emprendedor digamos que no está capacitado en cómo montar el tema desde un principio para que no tenga problemas. Esto lo vemos en varias ocasiones, por ejemplo, en negociar mal la primera inversión, lo que volvió, por ejemplo, el cap table no interesante para inversionistas a futuro, entonces no pudo levantar más plata, se acabó la empresa. O, por ejemplo, nos ha pasado con clientes que llegan diciendo que ellos habían registrado la marca, nunca la registraron y un competidor se las terminó quitando. Entonces, toda la plata que se gastaron en marketing y en branding y en todo, pues para ceros. Y obviamente la que pasa un montón y seguramente ustedes han pecado de esto, al igual que lo hemos hecho todos, tal vez no en este negocio, pero en algún momento, que es, pues, vale, hay minutas, hay modelos, hay de todo en Internet para uno buscar que el contrato laboral, que todo, y eso puede llevar a problemas, ¿no? ¿Por qué los emprendedores digamos, se encuentran con estos problemas? Básicamente nosotros lo dividimos en tres. Uno es desconocimiento, el otro es el acceso al talento calificado para llevar a cabo estos temas, y el último es el fondeo, ¿no? Porque, pues, de dónde van a sacar la plata para estar pagando todas las necesidades que tiene una early stage startup, pues evidentemente no es un tema fácil. Filo, ¿cómo se posiciona ahí? Pues ataca cada uno de esos problemas con una solución, ¿no? Entonces, digamos que para el tema del desconocimiento contamos con iniciativas como en la que están ustedes en este momento, que son básicamente e-learnings y charlas, en las que buscamos capacitar a los emprendedores early stage para que no cometan errores legales que les van a salir costosos en un futuro. ¿Mm? Por otro lado, para el tema del talento, montamos Filo Legal, que es nuestra firma de abogados enfocada en temas de startups, que básicamente es lo que dice ahí, ¿no? El Online One Stop Shop. ¿Qué significa eso? Que son servicios legales a través de Internet, no hay necesidad de reuniones presenciales. Obviamente esto nació con el tema de la pandemia, como se imaginarán, pero es un modelo que ha perdurado en el tiempo porque le es muy cómodo a los clientes no tener que estar desplazándose, no tener que estar teniendo reuniones, sino, oiga, manejemos todo esto por correo, por llamada, por todo, de la manera más eficiente posible. Y es un one-stop shop porque también abarcamos todas las áreas del derecho colombiano, excepto penal y familia. Ahí lo que le gusta decir a mi jefe Camilo es que
hacemos de todo excepto divorciarlos y sacarlos de la cárcel. Adicional a esto, para el problema de fondeo, que es, bueno, hay mucha gente con ideas de startups súper interesantes y que tienen proyección y escalabilidad, pero no tienen acceso al fondeo inmediatamente. ¿Qué hacemos nosotros ahí? Como somos también abogados de los fondos de VC y de aceleradoras y de instituciones como Social Skin, lo que buscamos ahí es conectar a estos emprendedores con los que fondean el desarrollo para así mejorar el acceso al mismo. Esto lo vemos, digamos, estas soluciones de distintas maneras. En términos del networking, hacemos 1000 eventos. Seguramente si ustedes están metidos en temas de startups, algún evento nuestro han visto, sea el Bogotá Startup Nights, ahorita Colombia Tech Week es cofundado por uno de nuestros cofundadores, Nicolás Cruz. Entonces solemos estar muy metidos en todos estos temas. El One Stop Shop de servicios legales, pues es algo al que ustedes pueden acceder en una simple página de internet, se agendan y ya inmediatamente tienen acceso a los abogados. Y en términos del desconocimiento, ¿cómo ayudamos a que el conocimiento se transmita de manera más fácil? Pues tenemos iniciativas como la Escuela Legal para Startups, que es donde nuestro founder montó todo un curso, piensa en tipo Platzi, y está en Platzi para los que tengan Platzi, de temas importantes para emprendedores en el mundo del derecho, ¿no? Para que no los cojan después y digan, ah, no, es que yo no sabía esto, digamos que la herramienta queda a disposición de ustedes. Poco para que entiendan cómo funciona Philo desde el punto de vista operativo, pues es una red colaborativa de más de 40 abogados. ¿Por qué tantos abogados? Pues para tener todas las especialidades, ¿no? No es lo mismo atender un modelo de viabilidad de una fintech a revisar las exenciones del IVA del software as a service o revisar las condiciones de garantías cuando se habla de e-commerce. Se necesitan distintas facilidades y por eso contamos con una red tan amplia. Vemos que esta gráfica es un poco vieja, pero pues tenemos ya bastantes clientes en nuestra trayectoria y aliados, ¿no? Aliados con casi todos los fondos de VC de Colombia, casi todas las aceleradoras. Por lo general, digamos que nacimos en el nicho como el único prestador que estaba haciendo esto, entonces pues digamos que fue muy fructuoso para todas las partes ayudarnos y ayudarlos a ellos con todos estos temas, incluyendo acá pues, a Social Skin que estamos en esto. Ya digamos soltando un poco el tema de Philo particularmente y entrando a la materia de lo que vamos a hablar hoy, hablemos un poco del contexto del tema de Venture Capital en Latinoamérica. ¿Cómo está montado? ¿Qué esperamos ver en los próximos años? ¿Qué pasó en los últimos años? Porque digamos que la clase de historia del tema en LATAM puede abarcar básicamente los últimos 10 años como historia primordial. Para los que no sepan, pero pues me imagino que todos saben, en la curva riesgo-retorno, Venture Capital es el más riesgoso. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, si ya se están datando del tema y están metiéndose en el mundo, pues la gran mayoría de startups no logran un éxito favorable al inversionista por distintas razones. Puede que se vuelva una empresa simplemente que ya no es startup y no va a buscar ese éxito, o puede que se quiebre, o puede que el éxito se dé, pero terminen perdiendo plata en el largo plazo. Hay 1000 razones por las que puede pasar, pero lo importante es entender que el venture capital es un sector de inversión muy pequeño que maneja fondos, yo también diría relativamente pequeños, por lo menos en Latinoamérica, y eso implica pues que la plata es de difícil acceso. Lograr inversiones, especialmente en este momento, pues cada vez es más difícil, ¿no? La historia de esto viene que desde el 2013, 2012, que empezaron como sus primeros negocios de tecnología grandes alrededor de la TAM, piensen Rappi, 2015, 2016, empezamos a ver más inversión por parte de fondos internacionales de tecnología en la TAM, y eso se fue, digamos, acrecentando a 2021, que es el pico absoluto, que veíamos unos levantamientos de capital constantes, todos los días salía noticia una nueva ronda, a lo que está pasando hoy en día, que estamos un poco en lo que yo llamaría un invierno nuclear de la inversión de Venture Capital. No significa que no se consiga plata, significa que es muy difícil levantar con lo que se levantaba hace 3 años, o sea, con la expectativa de cuánta plata le iban a dar, de cuánto había que traer a la mesa en términos de tracción, todo eso cambió, eso es lo que vamos a ver más adelante. Acá un poco como el entorno macroeconómico del tema, evidentemente la pandemia, si bien al principio fue un golpe relativamente fuerte en los mercados bursátiles, después vimos un repunte muy fuerte, all time highs en S&P 500,
todos los indicadores financieros por las nubes, pero pues saliendo de la pospandemia, vemos temas en Estados Unidos como los de ahorita de la inflación, el tema de las tasas está complicado, y eso tiene un impacto directo en el venture capital. ¿Por qué? Porque al final del día, y los que sean financieros sabrán mucho más del tema que yo, pero básicamente el acceso a capital se dicta desde la política monetaria de los países, especialmente Estados Unidos. Entonces, cuando la plata es barata, es decir, pedir prestado plata es barato, pues la inversión se dispara, porque todo el mundo tiene plata para meterla. Ahorita vivimos una situación en la que las tasas durante el último año, año y medio, pues vienen en subida para desacelerar la inflación, y eso hace que haya menos capital por parte de los fondos, por parte de los bancos y consecuentemente por parte de los founders. Entonces, lo que en 2021 veíamos que, me perdonará el francés, pero casi que uno escupía cualquier día y salía una ronda de 5 millones de dólares en cualquier startup, hoy en día no está pasando. Hoy en día se está pidiendo mucho más a la hora de levantar capital para poder llegar al mismo, y los montos han cambiado definitivamente. ¿Qué significa esto para las startups? Pues nada, ustedes que están en early stage, esto es un consejo más para el futuro, pero en tiempos así, pues lo que hay que hacer es básicamente, como dirían los abuelos de uno, ajustarse el cinturón. Entonces, no pensemos que vamos a poder levantar capital por el próximo año o 2 años. ¿Y eso qué significa para la empresa? Que hay que cambiar los unit economics, que hay que ver cómo alargamos el runway y vamos a ver cómo retener ese talento. Entonces, acá el perrito pensando en cómo levantar capital, pero en este momento es un tema difícil. Hay que pensar cada vez más en, o voy a traer un valor increíble y la gente, digamos que los fondos sí están dando plata para ideas y tracción muy bien montada, o me preparo para un escenario en el que el levantamiento de capital cada vez es más difícil y encuentro otras opciones de inversión. Esto es un poco gráficas que podríamos hablar, pero básicamente es lo mismo que les digo. La inversión responde a factores macroeconómicos y a ciclos de innovación. Estamos viendo que esto hasta 2022 iba así, después hubo un pequeño repunteo, pero ahorita estamos en niveles bajos de inversión desde el punto de vista de VC. Tanto así que creo que yo tuve un conversatorio la semana pasada con Laura Martínez de Magma Partners, que es una asociada de ese fondo de VC, y con Santiago, que es uno de los program managers de Rockstar, la aceleradora, y lo que ellos decían es, pues es que pensar que en el último año en Colombia la inversión de VC se ha caído un 80%, no es loco decir. Y que los fondos a través de la TAM no es que no estén invirtiendo, lo que pasa es que están cada vez invirtiendo con más cautela y con procesos de due diligence más largos. Si se dan cuenta, pues evidentemente con la madurez de las startups en este panorama medio desalentador, pues las empresas se dieron cuenta que no es momento de estar levantando capital. Entonces lo que nos vemos es que obviamente en seed stage y en early stage siempre va a haber necesidad de levantar capital, por lo menos en ese tipo de negocios escalables tech que necesitan de eso para crecer, pero vemos que en late stage ya se entiende que estamos en un panorama en el que no se va a levantar plata. O si se va a levantar una valoración menor. Piensen lo que pasó con Adi hace 2 meses. Levantaron plata a un descuento del 35-40% de su ronda anterior. Que dentro de todo no fue tan grave porque viendo los market trends se terminaron salvando un poco de eso. Ahora, esto también obedece a la facilidad de vender la startup frente a los fondos, ¿no? Entonces hay sectores en los que la inversión todavía fluye. Hay un dicho, es que la plata para fintech nunca se va a alcanzar porque es que tenemos tantos aprendizajes del sector bancario tradicional sobre la cantidad de recursos que hay ahí, que pues no le vamos a parar de meter plata a digitalizar eso. Sin embargo, otros sectores se han visto golpeados porque pues ya no hay tanta disrupción pasando que sea fondeada por VC como para justificar seguir invirtiendo. Ya se le invirtieron a muchas. Piensen, por ejemplo, en el sector de transporte, el transporte B2C, Uber, Lyft, Cabify, todo, ya los big players existen y montar uno nuevo, pues a un VC no le va a llamar la atención porque es un mercado demasiado saturado. Vivimos un boom del 2012 al 2022 de que todos los mercados estaban listos para ser eh, disrupted por parte de los VCs y sus startups,
y ya hoy en día vivimos en un mercado un poco más realista en el que ya hay competencia en casi todas las verticales de tecnología en Latinoamérica. Eso es un poco el contexto en el que empezamos a hablar de estos temas, ¿no? Ahora, esto está partido en tres, por eso les dije que al final de cada uno podemos responder preguntas. Vamos a estar viendo entonces el tema de ecosistemas globales de inversión. ¿Por qué? Porque es importante entender el inversionista, un poco lo que ya hablamos, pero ya les muestro porque es diferente. Segundo, las estrategias de negociación, es decir, las distintas formas en las que el ecosistema de VC se ha planteado que se invierte en startups. Y el módulo 3, los vehículos, ya la parte más legal, o sea, lo aterrizado que seguramente es el know-how que eh, yo con más valor les puedo traer, que pues es distintos contratos, safes, notas convertibles, M&A con straight equity. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Empecemos por el tema de ecosistemas. Como les explicaba entonces, VC, inversión más riesgosa casi que el mercado, cuando alguien mete plata en su portafolio. Para un VC usualmente pues, que son los LPs suelen ser gente con mucho dinero o instituciones como por ejemplo la vivienda que dicen, oiga, yo tengo por qué invertir en esto. Mm, Al final del día, pues sí, es una curva muy dura y ustedes como emprendedores saben perfectamente por qué. Mm, Todavía vivimos en un mercado completamente desigual en términos de inversión, porque si yo estuviera dando esta charla en Estados Unidos, digamos que el panorama no es tan grave. El panorama es si uno está en Stanford y se va a Silicon Valley a hablar con las firmas de venture capital de allá, Sequoia, Tiger, todo. No quiero decir que tienen plata ilimitada, pero pues no sufren por levantar un fondo para invertir. Entonces, en Q1 2023, vean la diferencia tan grande. En Estados Unidos, 32 billones de dólares de inversión contra 0.6 billones en Latinoamérica, dividido entre 157 deals contra 2.500. Entonces, vemos que Latinoamérica, si bien es un mercado muy atractivo para empezar a emprender por sus barreras de entrada, por sus mercados que no están tecnificados, por ejemplo, en el sector fintech, la desbancarización, todos parecen ser cosas muy interesantes porque te suben el TAM. Al final del día, de lo primero que ve un VC en una inversión de etapa temprana es, bueno, ¿y su mercado cuál es? Y el mercado latinoamericano presenta unas bases muy buenas en las que las compañías pueden llegar a explotar, pero la inversión no respalda esos números. Estados Unidos sigue siendo muchísimo más dominante en el tema. Y si vemos, pues, comparado con Europa y Asia, seguimos siendo menos, pues terminamos descomparándonos más con África, Australia, y pues solamente el país de Canadá nos dobla, siendo Canadá un país con menos población que Colombia, ¿no? Y acá estamos incluyendo Latinoamérica y el Caribe. Entonces estamos viendo que vivimos en un sector que está relativamente desigual. Además de eso, hay distintas latitudes dentro de quiénes son esos inversionistas de VC. Entonces, algo que siempre nos gusta resaltar es, yo monto una startup dentro de Colombia o dentro de cualquier país latinoamericano, ¿cuál es la probabilidad de que a mí me invierta un fondo de ese país? Y ahí es cuando uno se da cuenta que Colombia particularmente es digamos, un ecosistema en el que los fondos internacionales sí se han metido un montón. Y eso es algo bueno, por un lado, porque pues, digamos que estimula la inversión en la región por parte de inversionistas extranjeros, como en el 82% de los investments en startups son por parte de VCs extranjeros. Pensemos VC extranjero como cualquier VC que no sea colombiano. Estamos acompañados de Argentina, Ecuador y Perú. Ya digamos que en México es donde yo usualmente doy la línea por una de dos, o porque los fondos en los que están invirtiendo son de México o ya se salen y ya no están invirtiendo solamente fondos. Sí, vemos fondos de pensiones, vemos otros vehículos de inversión. Llama la atención, obviamente, para el que le interesen los temas macroeconómicos, que Brasil es completamente opuesto. ¿Por qué? Porque Brasil es su propio ecosistema. Ustedes cuando estén escalando sus startups y piensen hacia qué países expandirse, les voy a dar un tema y es startups latinoamericanas creadas en países como Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, por lo general no tocan Brasil hasta que ya, digamos que su expansión se vio evacuada en casi todos los otros países. ¿Por qué? Porque hay un concepto que es Spanish Speaking Latam y eso es como si fuera una línea dibujada
en la arena, y es el mercado brasileño es una arena completamente distinta. Allá funcionan distinto. Y eso, por ejemplo, se ve en la presencia de fondos de VC enormes, como Monashis, como Maya, que operan únicamente en Brasil. ¿Mm? ¿Por qué? Pues porque hay demasiada gente, hay mucha plata y no tienen necesidad de estar saliéndose de su propio país para invertir. Distinto a Colombia, que no cuenta con tantos fondos netamente colombianos y necesita más desde la inversión extranjera. Esto está un poco outdated, yo creo que ya es hora de movernos de las startups que vivimos como highlighteando colombianas, pero pues el contexto nacional básicamente lo que dice es que tenemos un par de unicornios, puntualmente Rappi, Avi, y después como un segundo tier de startup muy exitosas que lograron levantar mucha plata, estoy pensando Adi, 30, Laika, Minca, todas estas que lograron valoraciones por encima de los 300, 400 millones de dólares. Creadoras de empleo, que en este momento la gran mayoría siguen vivas. Por ejemplo, no es el caso de Fruana, que como ustedes sabrán, operaciones hace un par de meses, o Muni, que también cerró operaciones. Es que Colombia es un caso de estudio bastante interesante porque si uno quita los números de Rappi, pues los números se quedan abajo. Rappi ha levantado mucha plata. Pero de resto sí tenemos un ecosistema relativamente fuerte frente a otros países. Ahora, aquí hay un tema y acá es donde me empiezo a meter en lo legal. Cuando yo les digo que ustedes pueden recibir inversión en Colombia, ustedes pueden estar pensando, bueno, ya metiéndonos en lo legal puntualmente. Bueno, yo tengo mi SAS colombiana, mi sociedad por acciones simplificada. Seguramente casi todos ustedes o la tienen o la planean constituir en un futuro. ¿Por qué? Porque pues lo que les han enseñado es que la compañía colombiana es desde donde ustedes van a operar. Van a pagar nómina, van a tener contratos, especialmente si están atacando al mercado colombiano, es lógico. Lo que no le cuentan a la mayoría de los emprendedores es que para levantar capital eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque a los fondos, especialmente en un país como el nuestro, que no goza de tener fondos de venture capital fuertes que puedan fondear toda nuestra operación nacional, sino que toca traer inversionistas de afuera, nuestros vehículos legales colombianos suelen no ser suficiente para los inversionistas para poder invertir. ¿Por qué? Hay varios pilares y vamos a hablar de esto más adelante, pero básicamente hay un componente tributario, que es que en caso de que un inversionista, digamos, les meta, no sé, $1 millón a su SAS colombiana y después logre vender esa empresa en $100 millones, y dice, ah, bueno, sí, el retorno fue enorme, perfecto, pero cuando toca pagar impuestos sobre esa transacción, pues vemos unas tasas ridículas. Entonces, vender una empresa en Colombia como manera de exit para un VC no es sostenible en el tiempo desde un punto de vista financiero. Pero segundo, eh, también hay un tema jurisdiccional, que es, como ustedes los que hayan tenido pleitos civiles sabrán o no sabrán, pues la justicia colombiana no es la más rápida, ni la más eficaz, ni la más justa, entonces los fondos prefieren no tocarlo. Ahí hay un componente adicional, es que uno podría decir, ah, bueno, pero el arbitraje es lo máximo, todo, para los que no sepan, el arbitraje son paneles específicos de jueces que se contratan por parte de la gente que quiera llevar un proceso por arbitraje y se dice, ah, este es un experto en la materia, lo va a hacer más rápido y va a tocar únicamente este tema y ellos pueden fallar y esas cosas son vinculantes, esas sentencias, laudos se llaman, pero tiene un problema, es que son carísimos, entonces tampoco es viable estar pagando un tema de eso. ¿Cuál es la solución? Para los que lo hayan oído, no lo hayan oído, suele ser montar una holding por fuera del país, sea en Estados Unidos, sea en Caimán, digamos que ya veremos por qué, pero hay distintas razones para hacerlo. Y esa es la opción que básicamente todos los fondos de VC piden hoy en día. Los fondos, las aceleradoras, los ángeles, incluso ya vemos que dicen, no, yo no le meto plata a sus colombianas, lo siento mucho. Entonces dependemos un poco de eso. ¿Cuándo migrar? Vean, nuestra respuesta es básicamente si ustedes logran levantar un primer, eh, digamos, insumo de capital para montar la empresa colombiana, está bien. Ya más allá de eso, si quieren acceder a recursos de más allá de $100,000 por ahí, ya es muy difícil que se los inviertan en una sociedad colombiana. Ahí ya deberían estar pensando en montar su esquema. ¿Cómo se tiene que ver ese esquema?
Hay varios, no es que uno sea mejor que otro, no es que uno sea el correcto y el otro no. Depende profundamente de las necesidades de la compañía, de los inversionistas y de las funciones que van a tener las compañías. Pero por lo general, lo que vemos es esta estructura que les pintamos acá. Existe una holding company, digamos que es una LLC en Estados Unidos, en Delaware, y esa compañía solamente es dueña de dos activos: la propiedad intelectual, usualmente el registro de marcas, si hay alguna patente, si hay algún registro de software, y el dinero de los inversionistas. El dinero entra a esa sociedad. Esa sociedad es dueña a su vez de una sociedad operativa. Esa operativa puede ser, por ejemplo, una SAS colombiana. Y esa SAS colombiana, siendo una operativa, ¿qué tiene? Los contratos comerciales con los clientes, con los proveedores y con los empleados, pues los contratos laborales. ¿Cómo funciona esta estructura desde un punto de vista tributario? Me adelanto un poco a otras cosas que veremos en la presentación, pero acá lo importante es que cuando hay un flujo de capital, queremos que el flujo sea lo más limpio posible. Y por lo más limpio me refiero a lo más tributariamente optimizado que se pueda tener. Entonces, si yo les digo a ustedes, oiga, le voy a invertir 10 pesos, y ustedes de una me dicen, ah, buenísimo todo, oiga, pero de esos 10 pesos me toca pagar 2 en impuestos, pues al inversionista eso nunca le va a gustar. Entonces, a los abogados en los últimos 20, 25 años se les puso la tarea de mónteme estructuras en las que yo pueda invertir y no se pierda plata en impuestos dentro de la inversión. Obviamente ahí la palabra perder es un poco fuerte porque yo sí creo que el impuesto tiene su lugar de ser en el mundo empresarial, pero sí, digamos, por lo menos en el ejercicio de fondear la operación de la compañía, hay alternativas para que no haya esa causalidad tributaria. Ahora, ¿se acuerdan? Digamos, dentro de esa estructura de la holding company, esa holding company puede tener muchos colores, es decir, hay muchas denominaciones distintas que se le pueden dar a la hora de montarla. La más usual, por lo menos en los últimos 5 años, era montar LLCs en Delaware. Yo sé que ahí dice LCC, pero eso es porque la gráfica eh, contaba con otro nombre antes. Pero básicamente la LLC, Limited Liability Company, es un tipo de sociedad estadounidense. Esa sociedad tiene una gran ventaja y es que tributariamente se le puede dar un trato que se llama Pass-Through Entity, algo así como entidad por la que puede pasar la plata sin ningún problema, sin ninguna tributación. ¿Y eso qué significa? Que los members asociados de esa sociedad tienen sus participaciones distribuidas en porcentajes igual que acciones, pero a la hora de que entre una plata, digamos, no sé, una venta de la sociedad operativa, yo tengo mi SAS colombiana, la vendo, esa plata que entre no paga impuestos en Estados Unidos, pasa directamente a los socios, por eso se llama pass-through. Entonces, digamos que ahí se pone una capa para agilizar los temas tributarios y esa es la opción que nosotros recomendamos cuando creemos que el éxito a futuro es un M&A en el que le compren a las sociedades de la TAM. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si yo vendo esas acciones, la transacción que estoy haciendo es simplemente la LLC vende las acciones de la sociedad colombiana, esa transacción no tiene impuestos en Colombia porque son activos de propiedad de la LLC y se hace el trámite pass-through, pasa a ser simplemente la tributación de persona natural de los miembros. Entonces, esa es una opción que se utilizó mucho inicialmente, yo diría que muy fuertemente desde el 2020 al 2022, pero presentó ciertos problemas a la hora de temas de compliance, de beneficiarios finales, como que era muy fácil montar una compañía y que nadie nunca supiera quiénes eran los members, entonces a los fondos les paró de gustar, que se presentaron casos en los que no se encontraba muy bien la plata y no se sabía quiénes eran los inversionistas, entonces el modelo de startups se empezó a volcar más hacia montar C-Corps. ¿Por qué no se había utilizado la C-Corp como opción inicial? Porque la C-Corp tiene un tratamiento tributario distinto al de la LLC. Ahí no es tan fácil decir, no, es que no vamos a pagar impuestos sobre esta venta. No. ¿Por qué? Porque la C-Corp se asemeja más a una compañía real en Estados Unidos. La LLC, a mí me gusta decir, con un disclaimer muy grande, que es en los casos de inversión de venture capital en startups, cuando se utilizan LLCs,
La LLC es una cuenta de banco glorificada, o debería serlo. ¿Mm? ¿A qué me refiero? Los inversionistas meten la plata y esa plata se dispersa a las sociedades operativas en los países que operen, porque ese es, digamos, el deber ser de esa inversión. Entonces, solamente es una cuenta bancaria al final del día, es una forma de dispersar fondos y asegurarse que alguien tenga participación en una sociedad. La C Corp se asemeja mucho más a una compañía, entonces tiene un tratamiento tributario más asemejante a una compañía. Cuando montamos estas estructuras, evidentemente acá dice algo un poco descabellado, que es cuando sabes que tu exit va a hacerse con una IPO. ¿Mm? Para los que no sepan, IPO es Initial Public Offering, o como se le dice coloquialmente, es cuando sale uno a bolsa. ¿Mm? La empresa salió a bolsa. Obviamente esto es un supuesto imposible de calcular. ¿Mm? Y al que en el chat me diga, no, es que yo sé que mi empresa en 5 años va a salir a bolsa, pues me le quito el sombrero. Pero la estadística está ridículamente en contra de eso, en términos de, me atrevería a decir que es menos del 0.001% de los emprendimientos que hay en la TAM que logren salir a la bolsa. Es algo muy raro. Pero a día de hoy es la opción que prefieren los fondos y las aceleradoras, porque les da un poco más de tranquilidad frente a la transparencia de la inversión. Los accionistas, y nótese que acá estoy usando, digamos, un vocabulario jurídico bastante particular que usted puede que no le esté importando, no le esté haciendo sentido, pero no es lo mismo ser un accionista de una C Corp a ser un miembro de una LLC. Son responsabilidades distintas, preferencias de liquidación distintas, ya lo veremos más adelante. Y en los casos puntuales en los que ustedes quieran revisarlo para ustedes, lo pueden revisar. Pero para que se hagan una idea, simplemente es, todo el mundo hacía LLCs, ahora la gran mayoría de la gente hace C Corps. Hay otra forma, pero esto es lo que yo llamaría como el Lionel Messi de las estructuras corporativas. ¿Por qué? Todo el mundo en algún momento leyó algún artículo que decía, no, es que el Cayman Sandwich, hay que irse a Islas Caimán. A ver, Islas Caimán es un paraíso fiscal y tiene una ventaja, y es que no se paga impuesto de renta. Entonces, si uno logra vender a través de Islas Caimán, pues la eficiencia tributaria es la más grande posible. Ahora, si fuera tan fácil, pues todo el mundo tendría eso, pero no es tan fácil. Primero, porque para uno lograr conseguir una venta a través de Caimán, tienen que pasar muchas cosas antes. Tienen que haber fondos dispuestos a tener sus inversiones ahí, que para ellos es un riesgo reputacional, porque pues claramente es una forma de, digamos, planeación financiera agresiva que tal vez no está bien visto por todas las entidades con las que trabajan. Pero segundo, hay que montar esa sociedad en Caimán y eso no es fácil. Caimán es una jurisdicción muy particular desde el punto de vista que hay muy poquitas personas que tienen el know-how de cómo hacer las cosas allá. Entonces uno se encuentra con monopolios de prestadores de servicios. Se los digo porque nosotros hemos trabajado con ellos. En alguna época había muchas startups que nos pedían montar el tema en Caimán y nosotros decimos, bueno, pues lo ponemos en contacto con los abogados de allá. Pero hay varios problemas. Primero, hay una demanda ridícula por parte de distintos esquemas financieros alrededor del mundo por los beneficios tributarios de Caimán. ¿Eso qué hace? Que sea lento. Es difícil y lento constituirse allá. Pero uno diría, bueno, pero pues por ahorrarme esa cantidad de plata en impuestos, no me importa que sea lento. Ok. Yo les voy a tirar acá unos números tontos como para que tengan en cuenta. Montar una SAS en Colombia con nosotros, ustedes me pueden decir, no, es que mi primo me lo hace gratis, listo, perfecto, con nosotros. Cuesta como 1,5 millones. Sufragable. Si uno va a montar una empresa, digamos que es un gasto que se entiende. No sabe que yo quiero montar es la empresa en Estados Unidos porque eso me quedó sonando y yo quiero es operar allá. Ok. Van a encontrar proveedores, nosotros incluidos, entre los 500 y los $1,000. Montar una exempted company en Caimán es un trámite que no se les baja de unos 25 a $30,000 para montarla. No estamos hablando de los costos de manutención anuales, que son carísimos,
hay un tax que hay que pagar que es asemejable a la renovación de la matrícula mercantil, que es como de $2.500 todos los años. Y entonces uno se da cuenta que esta es una opción que solamente se volvió viable para las startups que lograron levantar cantidades obscenas de capital en 2018, 19, 20, que podían pagar algo así y que están apostándole a un éxito en un futuro. Pero les estoy diciendo, esas compañías sangran año a año por tener esta estructura montada así. Nicolás, Se los digo. Uy, dime. no, perdón, qué pena. Y qué pena interrumpirte acá. Creo que está súper interesante hasta el momento. Te quería interrumpir porque nos llegó una pregunta y quería hacértela antes de que pases al siguiente tema o que sigas avanzando. Nos preguntan, cuando se vende equity a inversionistas, ¿de qué compañía se venden las acciones? ¿De la LLC o de la compañía en Colombia? Súper buena pregunta y importante que lo tengan claro. Piensen en esto como una torta de matrimonio. ¿Sí? Y la torta de matrimonio, donde se ponen los muñequitos, eso, la parte más de arriba. ¿Sí? Entonces, en una estructura óptima, lo que queremos es que entre más arriba la compañía esté dentro de la estructura, esa es la dueña de todas las demás, pero tiene que ser dueña del 100%. ¿Por qué? Porque los que hayan tenido empresas de familia o estén en un asasto saben que si la participación es del 100%, pues las decisiones se toman así, en asamblea, no pasa nada. Queremos tener únicamente una sociedad con un cap table distinto, o sea, donde están los inversionistas, donde están los trabajadores con sus vestings, donde están los socios fundadores, y ese va a ser el nivel más arriba. Entonces, por ejemplo, en Caimán, ¿dónde van a estar? En Caimán. Si tenemos una holding en Estados Unidos, en la C Corp o en la LLC. Si solamente contamos con una sociedad latinoamericana, pues en la latinoamericana. Pero entonces la idea es que siempre estén lo más arriba posible para que la toma de decisiones hacia abajo sea como una cascada, ¿no? Entonces el agua fluye de manera más fácil con la gravedad hacia abajo que hacia arriba. No sé si eso responde a tu pregunta, persona que no sé quién es. Perdón. Ahí va a decir Whitman, no sé si de pronto quieras ahí, tengas alguna duda, quieras ampliar la pregunta o ahí responde Nicolás. Todo súper claro. Listo, buenísimo. Cualquier pregunta que tengan, porfa, dejarla por el chat y bueno, no, adelante, Nicolás. Súper. Qué pena que no los estoy nombrando por nombre, sino que solamente tengo una pantalla en este momento, entonces solamente puedo ver la presentación. Pero ahí, gracias, Lena, por interrumpirme. Bueno, los exits, todo el mundo ha pensado en ellos, todo el mundo sabe que son, básicamente se logra vender la compañía o salimos a bolsa, todo. Ya tenemos casos de éxitos enormes en Estados Unidos. Por ejemplo, Figma, que fue una adquisición de $20 billones y todo el mundo bailó y todos los fondos eran felices. Como también ya hemos visto casos horrorosos de cosas que salen mal. Para los que no hayan visto, véanselo. Está toda la serie de We Crashed, que es todo el tema de WeWork, que pasó a ser la tercera compañía privada más valiosa del mundo. Y pues hoy en día está quebrada. Creo que Jared Leto hace un excelente papel como Adam Newman. Entonces, véanselo. Entonces, acá llegamos a el tema, un poco lo que estábamos hablando en esa última pregunta, y por qué no queremos tener movimientos hacia arriba. Imagínese usted que cuando usted monta las cosas como se tienen que montar, pues son más fáciles. Mi analogía siempre es lo que les digo de la cascada. ¿La cascada para dónde fluye? Pues para abajo. ¿Por qué? Porque la gravedad lo lleva hacia allá. Si nosotros peleamos contra la cascada, vamos a pagar. Y en este caso, pagar sí significa plata. ¿A qué me refiero con esto? El orden en el que uno monte sus sociedades va a determinar lo fácil o difícil que sea el montaje, esa estructura como servicio completo. Entonces, si yo monto una sociedad colombiana primero, pues listo, perfecto, empecé a operar, estuvo muy bien, y yo no estoy diciendo que no lo hagan, estoy diciendo que tengan en cuenta los riesgos a futuro que tiene que ver esto. Monto mi SAS colombiana, opero un año y me llega un inversionista de VC y me dice, oiga, ¿sabe que me encantó su proyecto? Le quiero meter $150,000. Y tengo otros dos fondos que cada uno va a meter 50 más, son 250. Entonces, uy, buenísimo todo. Dice, no, sí, mira, mándame tu cuenta de banco en Mercury en Delaware y te pasamos la plata ya. Entonces, no, pues yo tengo una SAS colombiana, no tengo cuenta en Delaware. Ah, no, es que nosotros solamente invertimos allá, porque estos son conversaciones que se tienen todos los días.
Entonces tú dices, no, pues yo la monto, eso es rapidísimo con Filo, ellos me dicen que se demora entre 5 a 7 días hábiles y la monto. Y ellos están, bueno, listo, hágale. Ustedes van a llegar a nosotros y nosotros les vamos a decir lo siguiente. Sí, te la podemos montar en 5 o 7 días hábiles, perfecto. Un pequeñísimo problema. Hay una SAS colombiana con una tabla de accionistas, digamos, no sé. Sofía, Alejandro y Felipe, cada uno tiene el 33% de la SAS colombiana. Oye, vamos a montar una C Corp. Pues, ¿qué hay que hacer? Hay que tener esa misma composición y ahora con los nuevos accionistas. Perfecto, la montamos. Son dos compañías separadas. Eso no tiene nada que ver la una con la otra. Para yo poder bajar plata a la sociedad colombiana, tienen que estar vinculadas. Cuando digo vinculadas, me refiero a que la compañía estadounidense tiene que ser la dueña del 100% de la compañía colombiana. Y uno diría, bueno, pero somos los mismos accionistas, no pasa nada, al final del día eso arreglamos, firmamos un contrato. Nosotros llevamos 5 o 6 años en esto y lo que nos hemos dado cuenta es que básicamente hay dos formas de hacerlo. La primera es la donación de las acciones por parte de los accionistas. Entonces, Sofía, Alejandro y Felipe montan la C Corp colombiana, estadounidense, perdón, y como parte de su aporte a la sociedad, pues aportan sus acciones en la sociedad colombiana. Y uno dice, perfecto, no, buenísimo, porque entonces así, pues ya la C Corp tiene todas las acciones de la sociedad colombiana. Sí, pero esa donación tiene una tasa impositiva del 15%. Y ahí va a llegar la diana al final del año donde todos los accionistas les dicen, oiga, usted esa donación que hizo tiene que pagarle el 15% al Estado. Y eso eso es lo que llamamos ganancia ocasional en este caso. Si hay algún contador por ahí nos podrá explicar más a profundidad, pero básicamente para que lo entiendan se coge el costo fiscal de esas acciones y se cobra un 15%. ¿Eso qué significa? Que por solo el trámite de juntar las sociedades para poder recibir la inversión, hay que pagar plata al Estado colombiano por concepto de impuestos. Este, digamos, proceso se llama flip. Cuando ustedes lean en cualquier noticia, en cualquier nota, blog, post de LinkedIn de Daniel Bilbao, lo que sea, cualquier cosa que tenga que ver con startups y mencionen el flip, están hablando de esto. La vinculación de las sociedades para que el capital pueda moverse libremente. Pero eso no necesariamente es algo que se haga, no es algo recomendable. Es el castigo que se le da al emprendedor por no montar la estructura desde un principio, respetando el orden, digamos, lógico de las cosas. No estoy diciendo que no sea evitable. Es evitable, pero a veces es inevitable. A veces hay que montar la compañía colombiana primero porque no hay plata, porque hay que validar la idea, porque todo. Yo no estoy diciendo que haya que arrepentirse por haberlo hecho. Lo que sí les estoy poniendo de frente es que hay un costo después por no haberlo hecho así. Y eso que esa es la opción fácil. Cuando nosotros donamos esas acciones, lo que estamos en realidad haciendo es un contrato de donación entre la sociedad que recibe las acciones y los accionistas. Ahí no necesariamente estamos hablando de un aporte, como ustedes pensarán en el derecho colombiano, el aporte en capital, el aporte en industria, el aporte. No, estamos hablando de un contrato y yo le doy unas acciones y pues nada, yo no recibo nada a cambio, donación. En algunos casos, por temas tributarios que en verdad no es que no tenga tiempo, es que no tenemos el semestre para explicarles bien por qué tributariamente se le da este trato. Eso es derecho tributario avanzado de maestría. Cuando contribuimos las acciones como parte de la fundación de sociedad, eso termina generando renta. No genera ganancia ocasional, sino que se considera como renta. Y ahí se calcula sobre el valor intrínseco. Si ustedes se acuerdan, hubo todo un escándalo en el sector startups eso fue diciembre de 2022, si mal no estoy, sí, porque iban a pasar una tributaria, si se acuerdan. Y en esa tributaria, el gobierno escribió un artículo, yo no sé si lo escribieron completamente entendiendo la realidad de lo que estaban haciendo o si lo pusieron pensando en otra cosa, pero
y van a poner a pagar a los founders impuesto de renta sobre la valorización de sus acciones con rondas de capital, como por ejemplo si yo levanto, después vemos el tema de pre-money, post-money, pero si yo levanto capital a X precio y esas acciones se valorizan, y van a poder pagar impuestos por eso. Y eso iba a volver este tema horrible. Ese artículo particular se cayó y lo lograron quitar. Pero básicamente lo que se tienen que llevar de acá es, yo no les estoy diciendo que tengan que montar toda la estructura de un totazo. Lo que les estoy diciendo es que si no la montan de un totazo, después hay un fee adicional que hay que pagar, que es, oiga, acá está el tema del flip. Y spoiler, no solamente es la parte de pagar el impuesto, también hay que pagar la gente que lo va a hacer. Entonces, los abogados, los contadores, seguro, perdón, es que tengo la garganta un poco molesta, seguro uno que otro consultor para ver todo. Nosotros, digamos que manejamos en su mayoría flips relativamente sencillos. O sea, imagínense que ustedes, no sé, no han levantado capital en esa sociedad latinoamericana y necesitan montar una arriba. Eso es sencillo, eso se puede hacer y es por un costo razonable. Pero les cuento que, por ejemplo, una vez le hicimos un flip a una startup, que pues evidentemente no les voy a decir quién, pero ya había levantado como $600,000 acá en Colombia. Fue a flipear y el flip en honorarios de abogados nada más fueron como $20,000. ¿Sí? Más todo lo que tuvo que pagar en impuestos. ¿Por qué? Porque levantó demasiado capital en Colombia antes de ponerse juicioso a hacer esta cosa. La tercera alternativa, que es lo que les digo, la cascada, le digo yo, es si usted monta de arriba para abajo, como un río, las cosas fluyen. Entonces, si yo monto, pongamos el caso más normal, una C Corp en Estados Unidos, y después vengo con un poder de Estados Unidos que dice que soy el representante legal de la sociedad y abro una sociedad acá en la Cámara de Comercio de Bogotá, la plata que yo baje de la C Corp a la sociedad latina no tiene impuestos. Porque los anticipos de capitalización para mis contadores que estén por ahí no tienen una tasa impositiva. Entonces, esta es la forma más elegante y más óptima de mover recursos de inversionistas a la operación de una startup. Lo que les digo, ahí está exactamente lo mismo que les acabo de decir. Ese es el panorama dentro del que nos encontramos. Ese es el contexto entre el que usted se mueve, en el que hay que tener cuidado con qué tipo de inversionistas estoy atrayendo, qué está pasando en el contexto macroeconómico, pero ya un poco más aterrizado en, oye, yo sí estoy listo para recibir esa inversión, ¿cuál es esa estructura que yo tengo que tener? Pasemos entonces ahora a la negociación. Ya este es el pedazo más como artesanal del tema. No sé si acá haya alguien que sea administrador de empresas o ingeniero industrial, todo. Pero cuando yo era un estudiante de Derecho en los Andes, había una clase de ingeniería industrial que daba un profesor que se llama Julio Villarreal, se llamaba Valoración de Empresas. Y esa clase es famosísima, de las mejores clases que da la universidad. O sea, si algún día tienen la oportunidad de auditarla o verla por internet, todo, me atrevo a decir que es de las cosas más impresionantes que hay, porque es una clase muy difícil, pero uno ve de todo. A partir de ese tipo de enseñanzas, uno ve que la valoración de empresas básicamente en el mundo tradicional, pues, ¿qué está buscando? Entender la capacidad de generar caja a futuro de una empresa. Entonces ahí vemos 70 indicadores distintos, que la prueba ácida, que todo. Pero básicamente, ¿qué se ve hoy en día? Los flujos de caja descontados, los DCFs para los banqueros de inversión gringos, y los múltiplos. En VC no es así. ¿Por qué? Porque si yo les pido a ustedes, emprendedores de early stage, que me pasen sus estados financieros y venga, yo les hago el flujo para yo hacerles una valoración de la empresa, pues esa información no nos sirve de nada, porque al final del día ustedes saben que su activo más importante es la innovación y su capacidad de ejecución. Esas no son cosas que podemos cuantificar. ¿Sí? Y por eso valorar startups de etapa temprana es muy difícil. Hay otro tema que es importante tener en cuenta a la hora de negociar y es la composición accionaria de su sociedad. Y es, otra vez, tenemos una sociedad entre Sofía y Alejandro. Cada uno tiene el 50% de la sociedad.
Ese cap table para un fondo de VC es atractivo, porque dicen, oiga, hay 2 personas, ambos están comprometidos con el proyecto, y si yo invierto y me llevo el, no sé, 10%, de todas formas seguimos siendo algo en lo que en un futuro alguien más va a poder invertir, que al final del día es el juego del venture capital de early stage, que es, sí, yo invierto en los primeros $100,000, pues que a mí solo me sirve que esto reviente, y para que esto reviente, pues alguien eventualmente le tendrá que meter $5 millones. Entonces hay que mantener la sociedad invertible. ¿Cómo se ve esto? El viaje de la dilución. Entonces, cuando tenemos un cofundador, tenemos 50-50. Oiga, ¿sabe qué? Vamos a meter a mi familia, vamos a darles unas acciones y vamos a crear un pool para inversionistas y trabajadores. Listo, seguimos siendo bastante atractivos. ¿Sabe qué? Nos llegó un ángel. El ángel se llevó el 16%. Bueno, seguimos siendo atractivos. Cuando pasamos ya a instancias mayores, nos damos cuenta que esto se desdibuja y ustedes dirán, no, pues que yo soy el founder, yo no quiero soltar el control, bla, bla, bla. Al final del día, cuando uno ve historias de éxito de los founders, lo que termina pasando es que pues terminan con un porcentaje muy bajo, pero de una empresa que se creció en valoración un montón. Entonces, al momento de éxito, pues, se vuelven trillonarios. Es por eso. Vemos que al momento de salir a bolsa, pues ya hay todo tipo de stakeholders. Entonces, los primeros empleados, la gente del público que tiene acceso al mercado bursátil de acciones, los fundadores, los amigos todavía siguen ahí, el ángel y los fondos de VC. Esta gráfica me parece lo máximo. No la de dilución es buena y pues tiene ahí su magia para que vean, pero cómo se va distribuyendo la valoración con la dilución. Entonces ahí ven ustedes que los founders pues evidentemente van bajando, es lo más normal del mundo. La que me parece lo máximo es esta. ¿Qué porcentaje de la sociedad tenían los founders al momento en el que se fueron públicos? O sea, salieron a bolsa. ¿Qué nos dice eso? Pues que entre usted más porcentaje tuviera, pues comió más del pastel de la valorización. Pero eso no necesariamente significa que usted haga más plata. Simplemente es cuánto tenía usted al momento de salir. Esto es más una gráfica que mide la dilución en el tiempo, qué tanta plata levantaron, qué tanto se movieron en esos años. Entonces es chistoso porque vean, por ejemplo, Facebook, que Facebook era un grupo de founders. Creo que al final terminaron siendo 4, los que se hayan visto la película saben, pero que 4 personas fueron desde el 36% de Facebook, pues por eso es que Zuckerberg es un tipo billonario, porque pues, tiene billones y billones y billones de dólares así, en acciones todavía. Distinto, por ejemplo, a los que vean en casos como Etsy, que para los que no sepan, Etsy son las tiendas en Estados Unidos de e-commerce que uno puede montar súper fácil. Los founders ya se habían salido al momento del IPO. Puede que hayan salido en un secondary, que después vemos qué es, pero aunque no siempre se sigue el mismo camino. Volviendo un poco al tema de la valoración y de las negociaciones, básicamente hay 2 cosas que pueden matar el progreso de una startup. Una es la valoración, desde el punto de vista que si ustedes se valoran muy bajito, le van a dar demasiada participación al inversionista, pero si se valoran muy alto, en un futuro va a ser más difícil levantar plata porque lo que ustedes tienen que hacer en términos de tracción, de clientes, de cartera, para poder argumentar una valoración aún más alta, pues va a ser más difícil y se van a exponer a que los inversionistas le digan, no, esa empresa no vale eso, yo le invierto, pero a una valoración menor y eso puede ser desastroso financieramente. O desde el cap table, que es lo que les digo, si imagínense, Sofía y Alejandro tienen una empresa en Estados Unidos, y Nicolás viene y en un chancuco legal, porque él es su abogado, se les roba el 40% de las acciones y él queda como accionista, pues ningún VC va a tocar esa sociedad. Porque dicen, no, es que hay un man con 40% que no trabaja acá, que no tiene nada, que solamente está tratando de sacarnos plata, pues ¿quién le va a meter plata a esa empresa? Entonces toca tener cuidado con la composición que uno vaya haciendo. ¿Cuál es la estrategia a la hora de venderle a los VCs para que se van a utilizar esos fondos? Y esto es más como un consejo. Cuando ustedes estén en etapa temprana, la forma de utilizar la plata es de manera conservadora. Entonces, ustedes pueden buscar product market fit y el modelo de negocio que quieren hacer de una manera conservadora, no gastar tanta plata. ¿Cuándo hay que gastar plata? Pues cuando estamos en escalamiento. Entonces, movernos hacia arriba en términos de marketing, contratar más comerciales, lo que necesitan hacer depende de cada modelo de negocio.
Pero entonces sí, para que tengan en cuenta básicamente los dos insumos grandes que hay que tener en cuenta ahí son, por un lado, la composición accionaria, por otro lado, la valoración. Queremos que ambos se mantengan en un sweet spot en el que ambos se mantengan invertibles a futuro y son sus insumos de negociación más grandes. Cuando uno negocia los contratos que vamos a ver, de lo primero que se habla es la valoración. Oiga, yo le invierto plata, pero ¿a cuánto? Porque ese es el porcentaje que me llevo yo. Oiga, a mí me interesa, pero es que usted ese cap table lo tiene detestable, sáqueme a esta gente y pasa mucho que a uno le piden, oiga, ¿sabe qué no? O sea, me tocó pagarle un socio porque ese man no está y todo. Va a haber uno y para recibir inversión no siempre solamente recibir inversión. No sé si ahí tengan alguna pregunta, si quieren, denme en 2 minuticos, voy a tomar agua que estoy un poco jodido de la garganta. Si quieren, vayan escribiendo sus preguntas mientras yo tomo agua y seguimos desde ahí. ¿Listo? Súper, Nicolás. Listo, si quieren todos aprovechen de pronto para una paradita y pensar como las preguntas. Tratemos también de, como lo decía Nicolás, verlo también desde nuestras empresas, muy de manera personal, qué inquietudes tenemos, cuál de pronto sería como esa estructura corporativa que más nos favorece para nuestros emprendimientos, para nuestras empresas y demás. Entonces, bueno, si quieren, tomémonos acá 2 minuticos y ya regresamos. Bueno, un minutico más a ver si alguien tiene alguna pregunta y si no, seguimos. Listo, perfecto. Acá tenemos una pregunta, Nicolás, de Elizabeth Martínez. Nos dice, hola, buenísima la información. Ah, bueno, acá quedaría grabada la sesión. Sí, Elizabeth, va a quedar grabada. Se las vamos a estar compartiendo más adelante. Listo. No sé si de pronto alguno también que quiera abrir el micrófono, levantar la mano. Parece que no. Si quieren, entonces, prosigamos. Súper. Entonces, un poco para aterrizar los últimos dos temas en una sola oración, diríamos que entender las negociaciones de VC desde el punto de vista de qué hacen los fondos, por qué lo hacen y cómo entender esa información nos va a ayudar a entender mejor cómo tenemos que negociar nosotros desde el punto de vista de qué tipos de compañías deberíamos tener, qué cosas tenemos que tener una vez ya estemos pidiendo plata en estas instituciones. Y a partir de eso vamos a llegar como a un consenso entre fondo y startup de una posible inversión. ¿Cómo se materializa esa inversión? Y ahora, a mí la palabra vehículos nunca me ha gustado. El mundo legal pues, se utiliza bastante. Piénselo más como contratos, instrumentos, si lo quieren pensar así. Pero los vehículos de inversión en VC básicamente son los siguientes. Bueno, acá decimos que tienes que aprender a negociar rondas de inversión sin tu abogado y financiero, pero pues cuando necesiten me avisan.
cualquier cosa. Entonces, hay varias formas de levantar plata con distintos instrumentos. Hay un par de conceptos que deberíamos afianzar primero. Entonces, valuation, valoración, como ustedes ya saben, lo que les expliqué anteriormente, en startups es un mundo incierto, no es como cuando hablamos de private equity o banca de inversión, donde podemos llegar a valoraciones con métodos científicos contables a los que podemos llegar. En startups es un tiro al aire. O sea, no es... Si alguien me dice que puede valorar una startup a la precisión cuando está en early stage, pues por lo general no es verdad. Entonces, ¿ahí a qué le estamos apostando? Le estamos apostando a tratar de ponernos de acuerdo con un inversionista sobre un número sobre el que vamos a trabajar. No es que esto sea el fin del mundo, porque es que la idea es valorarnos mucho más. Pero sí es un punto sobre el que tenemos que llegar a una negociación entre los dos. O sea, hay dos formas usualmente de hacerlo. Esto usualmente se refiere a los safes, pero hay otras formas de verlo. Y es cómo valoro yo la startup. Puede ser pre-money o post-money. Eso tiene unas implicaciones a largo plazo que no les podría explicar en una hora ni maybe en dos. Pero básicamente para que se lleven lo siguiente. Cuando alguien les esté hablando de una valoración pre-money, significa que ustedes llegan al número de la valoración, se levanta un capital y esos dos números juntos les dan su valoración post-money. Entonces, digamos que yo tengo una empresa que vende agua de coco. ¿Esto es agua de coco? Sí, perdón, sí, esto es agua de coco. Y yo digo, esta empresa vale $5 millones. Y un inversionista me dice, ¿sabe qué? Esa empresa vale $5 millones. Pero yo le quiero meter uno más. Nos ponemos de acuerdo, firmamos, le recibo $1 millón, esa empresa ahora vale $6 millones, porque ustedes, los financieros y los contadores que sepan del tema, sabrán perfectamente que en la ecuación activo igual a pasivo más patrimonio y todo, pues si yo le meto $1 millón a la caja por influjo al patrimonio, pues en el activo también se refleja y subimos todo. Perfecto. Esa es una, no se ve casi porque llegar a ese número es difícil. Usualmente los inversionistas y el emprendedor no se van a poner de acuerdo en el pre-money valuation. Entonces, ¿qué se hace en vez? El post-money valuation. Y post-money lo que dice es, oiga, yo le doy $1 millón. No nos vamos a poner de acuerdo en la evaluación, nos vamos a poner de acuerdo en el porcentaje. Ese $1 millón que me compra de su compañía en este momento. Entonces, no hay pre-money valuation, pero lo que sí hay es un acuerdo sobre qué porcentaje voy a dar. Entonces, ese número es, levanté $1 millón, pero le tuve que dar el 25% de las acciones al venture capital o al ángel. ¿Qué significa eso? Pues que si el 25% de las acciones están valoradas en $1 millón, pues el 100% está valorado en 4. Mi post-money valuation es 4. Entonces, cuando ustedes oyen que alguien les dice, es que estoy levantando plata en un safe post-money a $5 millones, lo que está diciendo es, yo le recibo plata, la que usted quiera, o sea, lo que esté dispuesto a ponerme dentro de lo que estoy buscando, pero mi valoración va a terminar siendo 5. Punto. Yo el porcentaje que yo le dé a usted es porque nos pusimos de acuerdo en cuánta plata me va a dar, pero yo ya le estoy diciendo cuánto es la valoración. Esto es lo que usualmente vemos en el mundo de los safes hoy en día. Aplica para todos en teoría, pero pues para los safes más importante que tengan ese concepto, pero básicamente vamos a ver 3 vehículos hoy. Cada uno con unas particularidades. Digamos que yo les diría que hoy en día de lo que yo más conozco es de equity, porque fui abogado de M&A, pero las que más vemos son notas convertibles y safes. ¿Cuál es cada uno? Particularidades, aristas, entremos por ahí. Entonces, equity, ¿a qué se refiere? Compra-venta de acciones. La pregunta que nos decían anteriormente, ¿yo vendo las acciones en Estados Unidos o en Colombia? Esa compra-venta de acciones, ese Share Purchase Agreement, SPA, ¿qué implica en términos de levantamiento de capital? Entonces, imagínense que ustedes son 4 socios, Hugo, Paco, Luis y Nicolás, cada uno tiene el 25%. Llega un inversionista y dice, ¿sabe qué? Me gusta su empresa, le voy a meter plata. Y dice, bueno, perfecto. ¿Sabe qué? Todos le vendemos X cantidad de porcentaje o mejor aún, a veces es más fácil, depende contablemente cómo esté armado el tema. Listo,
vamos a emitir acciones por el porcentaje que nos pongamos de acuerdo y usted las compra. Perfecto. Esa plata entra al patrimonio de la sociedad. Ahí está todo el tema de la prima de colocación, que eso ya es para otro día. Pero básicamente lo que estamos haciendo ahí es una compra-venta de acciones. ¿Eso qué implica? Acá donde dice LOI, eso es un letter of intent. Es la carta en la que yo digo, yo quiero comprar esas vainas. Y los actos de cierre son las cosas legales que tienen que pasar para legalizar esa inversión. Entonces, acta de Asamblea General de Accionistas que respete el derecho de preferencia, es decir, si Hugo, Paco, Luis y yo somos accionistas, en teoría, respetando el derecho de preferencia del Código de Comercio, si emitimos acciones, los que tenemos un derecho sobre esas acciones inicialmente somos los accionistas iniciales. Si yo tengo el derecho a pagar primero por ellas porque quiero mantener la composición y mi participación. Pero pues en este caso estamos dispuestos a dejar entrar un nuevo competidor. Lo que tenemos que hacer es que legalizar en un documento que se respetó el derecho de preferencia. Segundo, si vamos a emitir acciones, vamos a respetar nuestro reglamento de emisión y colocación de acciones. Eso tiene que estar dentro de los estatutos. Y finalmente, ya la parte un poco el saludo a la bandera de la Cámara de Comercio es el endoso, traspaso, ahí está la clase de títulos valores que uno creyó que nunca importaba y ahí está, de los títulos accionarios y el registro en libro de los accionistas. Hablemos un poco entonces de negociación. ¿Qué es lo que se negocia ahí? Porque al final del día, pues si usted me está pagando una plata, pero pues, ¿qué? ¿Solamente para recibir dividendos? No es tan fácil. Especialmente en una startup. Porque es que si usted me dice, no sé, cuál es un negocio sólido en el mundo. Frisbee. Oiga, no, es que somos 4 accionistas de Frisbee, va a entrar un nuevo inversionista. Y si el nuevo inversionista solo quiere meter plata, bueno, listo, ya, o sea, recibirá los dividendos, votará en la junta, bla, bla, bla. Es una inversión tradicional. En startups no es así, porque evidentemente el accionista que entra se tiene que atener a futuras valorizaciones y diluciones. Entonces, ¿qué suelen pedir los fondos de inversión que compren participaciones en empresas o los ángeles inversionistas, lo que sea? Pues primero, acciones especiales, suelen ser prioritarias, que lo que dicen es que tienen un orden preferencial en la liquidación de la empresa o en la recepción de fondos por parte de un M&A o de un IPO. Y es básicamente, en términos coloquiales, y me perdonará el francés otra vez, es yo como primero. Yo saco mi tajada primero. Si mañana nos dan 10 pesos por esta empresa, pues yo soy el primero que recupero mi inversión y gano sobre lo que quede. ¿Por qué? Pues porque se les está premiando por confiar en la empresa. Son lo que en Estados Unidos se llama preferred stock. Ahorita lo vamos a ver más a profundidad. También obviamente pelean por puestos en la junta directiva, dependiendo del tamaño, pero pues para tener a alguien de sus intereses representándolos en esa junta. Y cláusulas antidilución. Si yo soy un inversionista, pues yo no me quiero diluir si la empresa se sigue valorando. Quiero estar protegido. Entonces, hay formas de proteger al inversionista frente a eso, que suelen ser cosas que se negocian en este tipo de rondas. Esas son las inversiones en equity, es lo que se hace en M&A en el día a día, compra-venta de acciones. No tiene mucho misterios desde el punto de vista de startups. Obviamente uno lo puede complicar lo que uno lo quiera complicar, pero pues no debería ser complicado. Ya pasándonos un poco más al mundo más startup, pero algo que sí se ve más. Y bueno, ¿por qué no se ve tanto el equity? Porque habría que ponerse de acuerdo en la valoración y no acceder a los beneficios que tienen las notas convertibles y los SAFEs, que ya se los voy a explicar. ¿Qué es una nota convertible? Y aquí tengo que sacar mi sombrero de profesor de contratos de Derecho de los Andes. A ver, en teoría una nota convertible no es un contrato real. O sea, ese no es el nombre de un contrato que hay en el Código de Comercio. Si alguno acá es abogado se acordará que en el derecho comercial hay contratos innominados, es decir, contratos que pueden existir pero que no están regulados en ningún lado. Simplemente con tal de que respeten el principio de legalidad de la ley, que es que usted puede hacer lo que sea que no esté expresamente prohibido en la ley, especialmente en temas comerciales, que es pacte el contrato que usted quiere mientras que no vaya contra la reglamentación de los contratos generales. Pues se puede inventar un tema como una nota convertible. Ahora, en realidad la nota convertible, ¿qué es? No es nada distinto a un contrato de mutuo.
Para el que no sea abogado, mutuo le puede sonar a mote de queso, pero en realidad lo que es un préstamo. Entonces el contrato de nota convertible suele tener una cláusula de objeto que dice algo como Nicolás Pira, ciudadano, bla, 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 le presta a la sociedad, no sé, apple.com una suma de $1.000.000 y ahí empezamos a cumplir con ciertos requisitos del contrato de nota convertible. Un plazo. La suma de $1.000.000 a ser pagaderos dentro de un año. Una tasa de interés. Con una tasa de interés del 8% efectivo anual. Con un CAP, ya vamos a hablar mejor de qué es un CAP, pero diría algo así como con un CAP sobre la valorización de la empresa de $50 millones, en el cual se efectuará un descuento del 30% a la hora de un evento de conversión. Yo sé que les acabo de tirar 7 conceptos distintos, ya se los voy a explicar uno por uno. ¿Por qué se llama nota convertible? Porque es una nota, puedo convertir en dinero porque es un préstamo que me deben, es un activo al final del día para la persona que presta la plata, esto es una cuenta por cobrar. ¿Mm? Tiene un plazo, tenemos un plazo establecido cuando es pagadero, tenemos una tasa de interés, o sea, es decir, esto es lo que se llama un contrato remunerado, ¿Mm? Tiene un interés monetario, esto no lo estamos haciendo de gratis. Y ya llegamos como a los 3 temas un poco más startuperos, que es el CAP, que es yo le estoy prestando a usted esta plata, pero en caso de yo querer ejercer mi opción de convertir el préstamo a acciones, porque ese es el elemento esencial del contrato de nota convertible, que es el préstamo se puede convertir a acciones de la compañía. Pues yo le estoy prestando plata a usted, 1.000.000, pero no nos hemos puesto de acuerdo en la valoración. ¿Mm? Es decir, yo le presto 1.000.000, pero cuando yo quiera convertir las acciones, ese 1.000.000, ¿cuántas acciones me va a dar? Eso se pacta desde un principio, se pone un cap de valoración. Entonces, si yo le presto 1.000.000 a una empresa que vale 10, en ese momento, pues uno dice, ah, pues sí, es el 10%, pero digamos que esa empresa se valorizó. Se valorizó y ahora cuesta $50 millones. Y uno dice, bueno, pues es que ahora el 1% ya no le compra el 10%. ¿Por qué? Porque pues evidentemente ya no costamos eso y usted va a convertirse en acciones desde ahorita. Ahí hay una protección para el inversionista que dice, listo, no voy a convertir a 50, pero yo invertí cuando la acción costaba X, cap de 10, usted me va a respetar ese cap. Es un beneficio muy grande para el inversionista si le pega. O sea, si lo logra hacer, ahí hay mucha tajada que logra sacar por haber negociado bien. Entonces, ¿qué toca hacer desde el punto de vista del inversionista? Pues negociar bien para que no lo vayan a clavar a uno. El descuento es otra manera de ver el cap y es, en vez de yo poner un cap, lo que establezco es desde un principio un descuento y es, yo le presto 1.000.000 y ese 1.000.000 entra al precio de la próxima ronda, pero me da un descuento del 25% sobre lo que paguen los otros inversionistas. ¿Por qué? Pues porque yo le di plata desde antes, punto. Usualmente no se usan en conjunto, se usa el uno o el otro. Y el evento de conversión, que puede estar atado al plazo, puede ser cuando se cumpla el año desde que firmamos este contrato, ¿verdad? O más inteligentemente, se puede atar a un futuro levantamiento de capital. Entonces yo le presto $1.000.000 a Apple y pongo como evento de conversión, próxima inyección de capital por parte de un inversionista por fuera de la sociedad, yo entro también como accionista en ese momento. ¿Por qué se pone ese evento de conversión? Porque asegura que se está levantando plata, que la empresa está siguiendo para arriba. Porque ¿cuál es la otra opción? Pues como cualquier préstamo. Si yo no quiero convertir en acciones, y acuérdense que esto es una opción, no es que el prestamista se obligue a convertir en acciones, es una opción que él tiene. Pues si yo no tengo interés en volverme accionista, cobro la plata. Y ese contrato de mutuo se vuelve en el mundo del derecho lo que se llama un título ejecutivo.
Es decir, yo puedo ir a donde un juez, a un proceso ejecutivo y decir, esta persona me debe plata, embárguele y págueme a mí. Entonces, usualmente los eventos de conversión no es tan inteligente atarlo a una cantidad de tiempo, sino más bien a un evento particular. Esos eventos pueden ser levantamiento de capital, puede ser consecución de fondos por otra forma. La idea es que si uno quiere convertir es porque a la empresa le está yendo bien. Si a la empresa no le está yendo bien, pues yo quiero que me devuelva mi plata con los intereses pactados. Ese es el panorama de la nota convertible. La nota convertible es un instrumento muy latinoamericano. Se empezó a utilizar más por ese lado. ¿Por qué? Porque la otra herramienta, y acá bueno, les expliqué todo por ese lado. La otra herramienta es el SAFE. Para los que no sepan, SAFE es un acrónimo de Simple Agreement for Future Equity o Future Execution, depende de dónde lo lea uno. Es un contrato que creó Y Combinator, la aceleradora, si mal no estoy, en el año 2013. Y básicamente es parecido a la nota convertible, pero tiene un elemento clave muy distinto, y es la nota convertible es un préstamo. El SAFE no es un préstamo. El SAFE es una inversión desde un principio, se contempla como una inversión desde un principio. Lo único es que es una herramienta que se utiliza para invertir sin tener que ponerse de acuerdo en la valorización de una vez, la valoración de una vez. Entonces, ¿cómo se ve esto? Y Combinator firma un SAFE con una startup, ya no es así, ahora ya tienen porcentajes claros, pero antes era así, en el que le dicen al startup, le dicen, vea, yo le voy a meter $100,000. Ni hablemos del cap. En 2 años que usted vuelva a levantar capital, yo me meto en esa ronda, simplemente denme un descuento del tanto. Si se dan cuenta, es muy parecido a la nota convertible. Tiene ambas formas. Se puede pactar por cap o se puede pactar por descuento. Pero la diferencia primordial es que en este caso ya se considera una inversión. Esa persona ya tiene garantizada las acciones en un futuro. No tiene la opción de reclamar esa inversión como si fuera un préstamo. Entonces, esta es mucho más favorable al founder. ¿Por qué? Porque al final del día pues, no existe la opción de que le digan devuélvame mi plata. No, usted se montó al proyecto. Pero por lo mismo, a esta gente hay que dar las mejores condiciones de negociación. En una nota convertible uno puede pelear más con los términos y decir, no, pues que a ver, si usted me va a terminar cobrando esto, pues necesito que sea algo razonable. Acá, como están invirtiendo, suelen tener mejores condiciones de negociación los fondos y los inversionistas. Eso es un poco el panorama que les veníamos a pintar hoy acá a ustedes. ¿Por qué? Porque lo más probable es que si ustedes están acá es que en un futuro cercano, mediano, largo plazo, les toque negociar nuestros contratos, les toque negociar algo por este lado. Entonces, desde Filo, pues nada, queremos invitarlos a que si están en necesidad de negociar esos contratos, si necesitan que se los expliquemos más a profundidad, de empezar a tener su propio modelo, o vamos al otro lado. Si ustedes dicen, oiga, me quedó sonando el tema de la estructura, tal vez yo no estoy listo para levantar capital como este man me está diciendo, todo, les dejo mis datos. El QR es mi Calendly. Entonces, si se quieren reunir conmigo, entonces, para que hablemos media horita y me cuenten ustedes en qué andan, quiero saber cuáles son sus proyectos y cómo los podemos ayudar, pónganse en contacto con nosotros y los atendemos, pues sin ningún problema. Espero que todo haya quedado claro. Si quieren, ahora sí me puedo salir de la presentación y podemos revisar si hay preguntas que pueda contestar. ¿Les parece? Nicolás, aquí tenemos un par de preguntas mientras de pronto los otros se animan. Eh, Nos preguntan, ¿qué valoración puede tener promedio una compañía que vende $130,000? De annual recurring, ok. Ujú. Uf, hermano, les soy sincero, lastimosamente, por un lado no estoy calificado para decirle eso porque esa es pregunta para analista de Venture Capital. Pero segundo, le voy a dar la respuesta que ellos le van a dar. No, con eso no es suficiente para decirle cuánto va a ser. ¿Por qué? Porque los criterios que ellos utilizan para determinar una valoración y su cantidad de inversión más que la valoración, ojalá fuera solamente ventas, pero preguntan de todo. El equipo, el modelo, hay muchas variables que pueden tener. Ahora, si usted tiene ventas, ya es campeón. O sea,
la cantidad de empresas que intentan ir a levantar capital pre-ventas, pre-tracción, pre-producto incluso, es ridícula. Entonces ya el hecho de que tenga tracción en esos números ya lo está haciendo, digamos, saltarse una curva. Pero sí, qué pena no poder darle un número, simplemente que es que sería irresponsable de mi parte tirarle un dato sin ser especializado en eso, pues en la parte de la valoración puntual. Súper. Acá nos preguntan también, ¿qué libro nos puedes recomendar para empaparnos más del tema? Súper, súper pregunta. Además, están de buenas porque hace como 8 meses empezamos un book club interno en Philo para leer temas desde startups, de legal, de todo. A mí el que más me gusta es uno que se llama The Lean Startup. Es un libro súper famoso, búsquenlo. Porque, digamos que sentó muchas de las bases de cómo operan las startups hoy en día. Evidentemente, no todo es aplicable para todos los mercados. Yo más que libros, les recomendaría, a mí me gusta mucho, para ventas, hay un newsletter que se llama MRR Unlocked, newsletter buenísimo, búsquenlo. Segundo, busquen los actores de opinión del ecosistema que sean fuertes publicando contenido. A mí, por ejemplo, me gusta mucho lo que publica Latitud, el fondo brasilero. Eh, Y Combinator también tiene una cantidad de insumos increíbles sobre negociación de rondas. ¿Quién más? ¿Quién más? Podcasts. Uf, la cantidad de gente que monta temas de podcast. Obviamente, el más famoso y el que a mí me parece de los mejores es El Universo de Truora, que es la historia de este man Daniel Bilbao, que pues es uno de los padrinos del ecosistema de startups en Colombia, sobre cómo montó su startup Truora con todo el tema de validación de identidad, todo. Y ahí hay lecciones de todo. Ahí hay temas de levantamiento de capital, de construcción de equipo, de todo. Entonces, si les puedo dar algunos insumos, creo que esos son algunos de los mejores. Súper. Y creo que ya para cerrar, bueno, creo que nos quedan dos preguntas más, pero ya casi para acabar. ¿Ese evento de conversión puede ser que la empresa alcance cierto volumen de ventas? Sí, si quieres leer, yo tiro el fire round para que no nos demoremos mucho más. Mira, frente al evento de conversión que esté atado al cierto volumen de ventas, sí lo puede estar, pero hay que revisar muy bien en qué jurisdicción lo vas a hacer. Si lo vas a hacer en Colombia, creo que no debería haber problema. Si lo vas a hacer en Estados Unidos, depende, porque entonces ahí van a haber terminologías distintas y hay que tener mucho cuidado. Pero sí, puede ser eso. El profe Camilo Salgado, muchas gracias. Claro que sí, profe, que le vaya muy bien. Y esta que la leí un poquito adelantado y me parece interesante. Dos preguntas. Soy una startup Space Tech. Desarrollamos Deep Tech para el sector espacial. Creo que no me aplican las reglas del VC, pero ¿cómo podría seducir a un inversionista o un VC para que invierta en el futuro de la exploración espacial cuando aún no hay un mercado tan maduro? Dos, la grabación de la sesión. No creas, no creas. Yo conozco gente que trabaja en temas de Deep Tech. Conozco, por ejemplo, una firma de abogados que se encarga de esos temas porque, pues, siendo sincero, nosotros hay temas que decimos, no, pues no te podemos poner tu patente de temas aeroespaciales, no tenemos los ingenieros para llevar el expertise de la parte técnica para hacerlo, pero conozco gente que lo hace. Si hay inversión, yo te diría que, contrario a lo que uno podría querer, esa inversión viene de Europa. En Europa hay varios fondos, no me acuerdo los nombres, pero busca. Hay varios fondos que tratan temas de innovación tecnológica de hardware, para temas innovadores. Obviamente, lo que tú dices es un mercado que no está muy maduro, pero ya hay grandes jugadores. O sea, ya está SpaceX, ya está Blue Origin, creo que es la de Bezos, eh, Virgin, la de Richard Branson, que tiene también sus viajes, todo. O sea, innovación están teniendo y están montando vainas. Y no sé particularmente cuál sea tu producto, pero si tú, por ejemplo, estuvieras montando un producto que les puedas vender a ellos, yo estoy seguro que habrían inversionistas que estarían interesados en, oiga, volvámonos proveedores del sector Space Tech. Me parece interesante. Y finalmente, creo que esas eran todas las preguntas. Me falta Juan Sebastián Benítez. Hola, tengo entendido que el SAFE no es un contrato que exista válido en Colombia. ¿Es cierto? ¿Existe algún modelo análogo? Excelente pregunta, se me olvidó decirlo, tiene usted toda la razón. Entonces, ¿se acuerdan cuando les dije que
A ver, uno puede pactar lo que no se le dé la gana dentro de todo, mientras que no contraríe otras formas contractuales. El safe es uno de esos casos. Lo que pasa es que lo que usted no puede hacer es bajarse el safe de Y Combinator, firmarlo con otro colombiano y decir, sí, eso quedamos frescos. No. Hay que tropicalizar. Eso es lo que nosotros decimos en Fire. Nosotros cogimos ese safe, lo montamos nosotros con lo que tiene que tener para ser válido en Colombia, lo tropicalizamos y ya tenemos nuestro modelo propio, que es el que le damos a nuestros clientes. Pero sí, tienes razón. O sea, el safe tradicional de YC no sirve en Colombia. Si lo tratas de hacer válido frente a un juez, te lo van a tumbar y es como si nunca hubieras firmado nada. Pero sí hay formas de hacerlo naturalmente colombiano, como lo hacemos nosotros. Creo entonces que esas son todas las preguntas. No sé, Elena, entonces cerramos ahí y nos despedimos. Sí, sí, ya siendo las 5:35, creo que sí. Muchísimas gracias, Nicolás, nuevamente por el espacio. Creo que todos los que se conectaron hasta ahorita vi que bajaron un poquito, pero todas las sesiones estuvieron ahí como súper atentos y de verdad creo que agrega muchísimo valor. Entonces ya saben que cualquier inquietud mucho más detallada, mucho más puntual en los casos específicos de sus empresas, pues pueden contactar a Nicolás a través de estos datos y bueno, pues también es invitarlos a que sigan conectados con la comunidad y como con la serie de eventos que vamos a tener en este semestre. Claro que sí. Bueno, no, muchas gracias a todos ustedes. Gracias por las preguntas, gracias por poner atención. Lo que les digo, Elena, cualquier cosa, búsquenme. Ahí les van a mandar nuestros datos, lo que necesiten y quedo pendiente de cualquier necesidad que tengan. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Feliz tarde.